¿Qué tal, queridos hermanos? Buen día. Les saludo con mucho afecto y cariño en este ya jueves 8 de febrero, jueves de la semana quinta de tiempo ordinario. Gracias por su compañía. Les agradezco sus comentarios. Qué bueno que hay personas que me dicen que estas reflexiones les han servido, les han ayudado mucho a recordar que no están solos, a recordar que Dios los ama, a recordar que el momento de la prueba, ahí está el Señor, no solamente como un compañero, sino como alguien en quien te puedes apoyar y quien te puede sacar adelante. Gracias por hacerme llegar esos comentarios, me motivan y sobre todo por la oración que hacen por mí, los buenos deseos que hacen por mí, por mi familia, eso no saben cuánto bien me hace. Y pues bueno, hoy meditamos el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos del 4 al 13. Y, y podemos meditar algo que hemos dicho otras veces. Nadie es totalmente bueno y nadie es totalmente malo. Sí, sin embargo, dice San Pablo, hay una fuerza en mí que me lleva a hacer lo que no quiero y no me permite hacer lo que sí quiero. O sea, el bien y el mal está dentro de nosotros. A veces de repente flaqueamos, pero lo importante es siempre enderezar el camino. David fue un gran rey, pero cometió dos grandes pecados, adulterio y asesinato. Adulterio porque tomó a la mujer de Urías y asesinato porque mandó a Urías al frente para que lo mataran y quedarse con la mujer. Y sin embargo, siempre se arrepintió, siempre pidió perdón, siempre reconoció su pecado. Y por eso Dios le mantuvo las promesas que le hizo. Y sin embargo, Salomón también fue un gran rey, fue el que construyó el templo, hizo una gran dinastía, tenía una gran fama, gran fortuna, y sin embargo al envejecer empieza a cometer errores muy graves. Primero, casarse con mujeres paganas. Eso le convenía en fines económicos y políticos, pero estaba quebrantando la ley de Dios, estaba siendo infiel al mandato de Dios. Porque al casarse con mujeres paganas y por complacerlas a ellas, pues viene a cometer otro pecado. Dice, le dio culto a Astarte, diosa de los fenicios, y a Moloc, el abominable ídolo de las amonitas. O sea, hizo lo que reprueba Dios. Construye templos, construye altares para estos ídolos extranjeros por complacer a sus mujeres, pero él también cae en ese pecado. Había desviado su corazón del Señor, dice aquí, y por eso el Señor eh, hemos dicho cómo en el Antiguo Testamento hablamos de castigo y sabemos que, pues bueno, a final de cuentas, Dios, la Sagrada Escritura nos hace ver que nuestras acciones tienen consecuencias. El Señor le dijo, porque te has portado así conmigo y has sido infiel a mi alianza y a los mandamientos que te di, te voy a arrebatar el reino y se lo voy a dar a un siervo tuyo. Fíjense qué tremenda situación. O sea, no va a estar ya en tus hijos, sino a un siervo tuyo. Pero dice, pero no le voy a quitar todo el reino. Por amor a mi siervo David y a Jerusalén, mi ciudad predilecta, le dejaré a tu hijo una tribu. O sea, tiene consecuencias, pero Dios siempre tiene su misericordia presente. Dios es fiel a sus promesas y no le quita todo el reinado, sino le deja, porque la promesa era que siempre iba a haber un descendiente de David en el reinado y aquí se lo cumple. Y pues bueno, en el Evangelio vemos a Marcos capítulo 7 versículos del 24 al 30. Jesús sale de Genezaret y se va a la región donde se encuentra Tiro, por un lado de Sidón. O sea, se va a tierras paganas. ¿A qué va? Es muy probable que también busque descanso, porque acá ya vemos que a donde quiera que vaya la gente lo conocía se le arremolinaba. Acá se va a tierras paganas. Seguramente no iba todavía a hacer ningún signo, no iba todavía a extender el reino por la respuesta que le da. Fíjese, aquí se presentó una situación. La fama, como quiera, ya llegaba a esas tierras. Una mujer que tiene una necesidad muy grande porque su hija está endemoniada, ve a Jesús y va hacia él. ¿Qué no haces tú por una hija que te necesita, por un hijo que te necesita? A pesar de que ahí todavía no acogían la palabra de Dios, que seguramente esa mujer ni conocía tanto del Dios de Jacob, y sin embargo, al escuchar lo que Jesús hacía y al tener esa necesidad, va y busca a Jesús y luego hace un acto muy hermoso y muy interesante. Se postra delante de Jesús. Postrarse es un signo de humildad y es un signo de adoración, de reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces ella se postra y le hace ver su necesidad. Le dice, le rogaba que fuera a sacar el demonio de su hija.
Y esto me recuerda a mí las bodas del Caná, creo que ya una vez le había comentado, porque en Caná de Galilea, en esa boda falta el vino, María se da cuenta y va con su hijo y le dice, no tienen vino. Y Jesús le dice, mujer, ¿y eso qué para nosotros todavía no ha llegado mi tiempo? O sea, no era el momento de actuar. Por eso les digo que aquí seguramente Jesús no iba a hacer esos signos, porque cuando la mujer le dice que vaya a sanar a su hija, le dice, deja que coman primero los hijos. No está bien quitarles el pan a los hijos para dárselos a los perritos. O sea, le está diciendo, no es el momento. Primero tengo que seguir predicando con los hijos de Dios y ya después vendré con los demás. Pero así como María tuvo una gran fe, ya ni le insistió nada a Jesús, pero le dijo a los demás, hagan lo que mi hijo les diga. O sea, sabía, María sabía que Jesús iba a actuar. Aquí no, aquí, pero la mujer aquí también tenía fe. Aquí le dice, prácticamente le está diciendo, por favor, Señor, adelántate, así como adelantaste tu actuación en las bodas de Alcaná, adelántate aquí y ayuda a mi hija. Así podemos interpretar las palabras, porque le dice, sí, Señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas de los niños. O sea, ayúdame, yo sé que no es el momento, pero ayúdame a mi hija. Entonces, estas palabras de la mujer sorprendieron a Jesús porque era una mujer pagana. Y entonces el resultado, así como en la primera lectura veíamos como la consecuencia de tu pecado puede ser algo y es algo que te puede doler o te puede dañar. Aquí vemos cómo la consecuencia, podemos decirlo así, de la fe de la mujer es positiva, porque le dice, anda, vete. Por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija. Y entonces dice, al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama y ya el demonio había salido de ella. Jesús sana incluso a distancia, no tuvo necesidad de ir con la hija. Así de grande fue la fe de esta mujer. ¿Qué tan grande es tu fe? ¿Qué tan grande es mi fe? Que cuando estemos pasando por la prueba, cuando estemos pasando por la tribulación, estemos seguros que Dios no nos abandona, que Dios está ahí con nosotros y que Dios va a hacer que esa prueba o esa tribulación no nos derrote, no nos agobie. Nos puede tumbar, pero Jesús nos levanta. Puede parecer que me estoy hundiendo como Pedro en el mar, pero así como Jesús sacó a Pedro, así te puede sacar a ti. Seamos conscientes de eso, mis hermanos. Tengamos cuidado en lo que pensamos porque nuestros pensamientos se convierten en acciones. Las acciones malas tienen consecuencias malas, las acciones buenas tienen consecuencias buenas. Sí, somos humanos, fallamos, no siempre hacemos el bien, a veces sin querer o a veces adrede hacemos el mal. Lo importante es reconocerlo, enderezar el camino y el Señor siempre te estará esperando. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo. Recuerda, Dios te ama. Dios quiere que seas feliz.